Punto clave 1. El coste oculto del poder. En 1513, las nuevas autoridades florentinas acusaron al secretario de la República, de 44 años, de conspirar contra el gobierno. En un abrir y cerrar de ojos, este hombre pasó del poder a la cárcel y de ser apreciado a torturado. Por suerte para la filosofía del mundo, sobrevivió y se trasladó fuera de la ciudad que ya no valoraba sus servicios. Despojado de su influencia, se dedicó a escribir una de las obras más controvertidas de la historia. Este hombre era Nicolás Maquiavelo, defensor del cinismo y de los medios por encima de la moral. La educación de Maquiavelo fue interesante. Nació en Florencia en 1469, de madre devota y padre escéptico. Su hermano menor, Toto, optó por la religiosidad de su madre y se hizo sacerdote, mientras que él decidió ascender en la escala social a cualquier precio. Acostumbrado a las mujeres y a otras vanidades del camino, vivir en una granja le parecía otra forma de tortura. Como le quedaba poco por hacer, puso en práctica su astuta mente y la plasmó sobre el papel. La fama es algo efímero, solo superada por el tiempo. Acércate a ella con cautela. Esta es una historia sobre el mundo tal y como Maquiavelo lo entendió en su época. Analiza a las personas que están por encima y por debajo de él para representar vívidamente a un verdadero gobernante. Cínico, despiadado e imparable son las características que definen a un héroe maquiavélico. Siglos después, seguimos negándonos a aceptar a un líder con semejante triada en su currículum, ya que toca la parte más delicada del alma, nuestra conciencia. Al mismo tiempo, tenemos la oportunidad de profundizar en el propio Maquiavelo para entender su razonamiento acerca del despiadado príncipe, retratado en un líder ideal y un libro de normas para la realeza y los gobernantes. Si aún sigues ahí es que te interesa. Así que, ¿por qué no seguimos adentrándonos en las oscuras tinieblas maquiavélicas? Punto clave 2. Las oportunidades se presentan a quien las busca. Maquiavelo nació en Florencia en 1469, durante el reinado de Lorenzo de Medici. Por aquel entonces, el gobernante solo tenía 20 años. Muchos lo consideraban demasiado joven para ostentar el poder de una república recién formada como aquella. Apenas un siglo antes, el pueblo de Florencia había rechazado el dominio nobiliario en favor de una república, que alude a la democracia en la época medieval con elecciones y rotación en el poder. Imaginemos lo tedioso de un sistema así. Nunca iba a durar. A partir de 1434, la familia Medici manipuló las elecciones para favorecer el nepotismo y el clientelismo. Pronto, una dictadura encubierta sustituyó a la floreciente democracia. Maquiavelo se vio inmerso en un mundo de familias rivales y golpes de Estado implacables. Pronto aprendió que tomar un camino equivocado podía suponer la diferencia entre la vida y la muerte. La religión también desempeñó un papel importante en la educación del joven. Creció durante una nebulosa separación entre la Iglesia y Estado. La familia Pazzi, rival de los Medici, recibió la bendición del Papa para conspirar contra Lorenzo. Cuando su intento de hacerse con el poder fracasó, la Iglesia lo excomulgó. Como consecuencia de ello, Florencia entró en guerra con Roma hasta 1480, cuando los antiguos enemigos tuvieron que unirse contra un invasor común, el Imperio Otomano. Lorenzo pasó de estar excomulgado a convertirse en el nuevo favorito del Papa. Este rápido cambio dejó una huella imborrable en Maquiavelo, que a sus 21 años aprendió que la política era a menudo más importante que la devoción religiosa. Y la política y la religiosidad forman a menudo una extraña pareja, pero las personas que buscan el poder suelen encontrar la manera de sacar partido de ambas. Durante esta decadencia del Papa, un tal Girolamo Savonarola, jefe del monasterio de San Marcos, se presentó como predicador fundamentalista. Enfatizó en el regreso al texto bíblico para tener autoridad, denunciando el comportamiento humanista de los líderes eclesiásticos. Savonarola profetizó que Florencia sufriría una invasión extranjera debido a la indecencia del pueblo y a su negativa de aceptar las virtudes de la pobreza. En 1494, su profecía se había cumplido. Este periodo comenzó a sentar las bases de la experiencia política de Maquiavelo. Punto clave 3. La política es una cuestión de confianza premeditada. La carrera de Maquiavelo como diplomático y su filosofía de vida se hacen más evidentes al considerar el panorama político de Italia en los siglos XV y XVI. Su gran cambio durante la década de 1490 ayudó a definir los exitosos acontecimientos de los siglos siguientes. Durante el siglo XV, Florencia era el más pequeño de los 5 estados clave de la península. El Reino de Nápoles, los estados pontificios,
Florencia, Venecia, Milán. Nápoles era el mayor de los 5 reinos, y los territorios que la rodeaban estaban devastados por los conflictos. Los venecianos intentaron apoderarse del norte de Italia después de que los turcos anularan su imperio de ultramar. Milán temía por la unidad de Francia y quería consolidarse apoderándose de Génova en el sur y el oeste. Florencia dominó Arezzo, Pisa y Cortona. También intentó tomar Lucca, pero fracasó. Roma buscaba la expansión hacia el norte y el este. Por ello, estaba constantemente en guerra con Venecia y Florencia. El reino de Nápoles, mientras estuvo bajo el dominio de una rama de la Casa de Aragón, tenía al otro lado a la familia real española disputándole la corona. Además, los reyes angevinos de Francia intentaban usurpar la monarquía. El delicado equilibrio entre estos 5 protagonistas dependía de la certeza del apoyo de los demás cada vez que alguno intentaba dominar a otro. Por ejemplo, Florencia recibía refuerzos de Venecia y Milán cada vez que Roma intentaba conquistarla. Si Milán atacaba, Roma y Venecia defendían Florencia. Mantuvieron este precario equilibrio hasta la invasión francesa de 1494. Elegir al aliado equivocado puede suponer la perdición de lo que se intenta proteger. En un movimiento estratégico, cada estado extendería una invitación a su archienemigo del estado contrario, permitiéndole reclamar el territorio para impedir el avance de la oposición. Sin embargo, en 1494, el rey Carlos VIII de Francia aceptó la invitación de Milán para reclamar la corona de Nápoles. El tamaño de su ejército no tenía precedentes en Italia, lo que condujo a un largo periodo de invasiones extranjeras que asolaron el territorio durante los 4 siglos siguientes. Para mantener el control, los franceses pidieron ayuda a España para defender Nápoles. Finalmente, los españoles expulsaron a Francia de Italia y establecieron su dominio sobre la región durante los 150 años siguientes. Punto clave 4. El ejército representa la fuerza del Estado. La escena política florentina cambió rápidamente tras la muerte de Lorenzo de Medici y la capitulación de su hijo Piero. Con el horizonte despejado y el trono vacío, Savonarola pronto se convirtió en el primer ministro, pero solo durante un breve periodo, de 1494 a 1498. No obstante, su predicación fundamentalista provocó un renacimiento religioso en Florencia que no gustó a Roma, por lo que tramó derrocarla. Por esta época, Maquiavelo se convirtió en secretario de la Segunda Cancillería y del Consejo de los 10 antes de cumplir los 30 años. Su sueño se hizo realidad al conseguir poner su nombre en el mapa. Durante este tiempo, viajó a los estados vecinos protegiendo los intereses de Florencia. Participó activamente en la campaña militar de Pisa, un elemento clave para el floreciente comercio de Florencia, ya que se interponía entre esta y el mar. Un líder débil da lugar a un estado frágil, mientras que un líder fuerte da lugar a un estado sólido. En 1502, Florencia decidió elegir a su primer ministro vitalicio, escogiendo a Piero Soderini. Sin embargo, este carecía de visión de Estado y no podía tomar decisiones valientes, lo que dificultó enormemente la labor de Maquiavelo como diplomático. Una vez conseguida la victoria, nadie iba a someter a juicio al vencedor, Tim Parks. Maquiavelo hizo todo lo posible por promover su visión y sus ideas en este tenso clima político. Una de estas propuestas fue su apuesta por un ejército de ciudadanos, nacida de la frustración que experimentó con las pocas fiables fuerzas mercenarias, que a menudo huían cuando las cosas se ponían difíciles. Además, creía que tener un ejército civil reforzaría sus negociaciones como diplomático. Las constantes evasivas de su líder le complicaron la vida. También le hicieron ganarse la estima de dirigentes decisivos. Por ejemplo, la de César Borgia, atrevido hijo del Papa Alejandro VI. Borgia no dejó que las tradiciones religiosas le disuadieran de hacer lo que era necesario en cada momento. Con fama de líder astuto y decisivo, aunque despiadado y engreído, despertó la fascinación de Maquiavelo por su filosofía. Por lo que la aguda mente de Borgia y su capacidad para evaluar rápidamente la situación sentaron las bases de El Príncipe. Maquiavelo consideraba que el proceso de pensamiento de Borgia era moderno y práctico, en lugar de basarse en una moral abstracta, algo que creía crucial para la Florencia de la época. En otras palabras, el gobernante ideal que encontramos en El Príncipe debe ser la representación histórica de este descendiente de los Borgia. ¿Sabías que el término psicológico maquiavelismo describe rasgos manipuladores, cínicos e incluso sociópatas que se asemejan a figuras como Borgia? Punto clave 5.
5. Los mercenarios no pueden ser patriotas. La brillante mente de Maquiavelo demostró ser inestimable no solo en política, sino también en el ámbito militar. Su obsesión por un ejército civil se vio confirmada cuando Florencia, tras innumerables intentos fallidos con fuerzas mercenarias, triunfó finalmente sobre la resistencia pisana en 1509. Este éxito fue el único momento de gloria que tuvo Maquiavelo a lo largo de sus 14 años de servicio a las órdenes de Soderini. La elección de crear un ejército de ciudadanos fue también la única decisión del titubeante primer ministro que tuvo éxito. Sea cual sea nuestra interpretación de sus intenciones, una reacción que Maquiavelo nunca parece provocar es la indiferencia. Tim Parks. El rechazo de Nicolás Maquiavelo a las fuerzas mercenarias también se derivaba de sus ideales políticos y filosóficos. Como diplomático experimentado, Maquiavelo creía que él y el ejército que le acompañaba debían representar a su gobernante. Los mercenarios, al carecer de apego emocional al país al que servían, perjudicaban la reputación de su gobernante. Además, estos solían tener ambiciones personales, lo que debilitaba su lealtad hacia quien los contrataba. Por el contrario, Maquiavelo veía en un ejército civil la encarnación de los valores que construían la nación y daban forma a la imagen de su gobernante, el príncipe maquiavélico. Después de todo, un ejército patriótico, motivado por un sistema de creencias inquebrantable, ejemplificaba la fuerza de una nación. En pocas palabras, si el ejército mostraba determinación y confianza, el individuo de mayor rango, el príncipe, reflejaría los mismos atributos. Cuando el Papa Julio sucedió al padre de Borgia, continuó con la tradición de actuar con decisión, lo que brindó a Maquiavelo la oportunidad de poner a prueba su teoría del ejército civil. Cuando se convirtió en secretario del Consejo de los 10, obtuvo la aprobación para crear un ejército de ciudadanos para atacar Pisa, una ciudad que había resistido numerosas ofensivas de mercenarios. Afortunadamente, los combatientes llevaron a Florencia la victoria, demostrando la viabilidad de su teoría. Sin embargo, 3 años después de que Florencia capturara Pisa, el Papa Julio se alió con España para derrocar a Francia en Rávena. Esta alianza reforzó la autoridad del sumo pontífice, permitiéndole imponer el gobierno de los Medici en Florencia y hacer que el Estado dependiera de Roma. El ejército florentino, incapaz de resistir el poderío de Roma, sucumbió ante sus fuerzas, lo que acabó provocando la caída del régimen de los Soderini. Con el regreso de la familia Medici al poder, Maquiavelo puso fin a su carrera diplomática. Las personas con las que te juntes marcarán el devenir de tu vida. Punto clave 6. El arte de equilibrar el amor y el miedo. Maquiavelo no imaginó al príncipe montando un caballo blanco. En todo caso, podría haber usado a uno de los jinetes del Apocalipsis. No es de extrañar que los filósofos y politólogos modernos lo consideren el primer realista. De hecho, los puestos de poder a menudo implican una situación de matar o morir, y solo aquellos que matan conservan la autoridad. Por ejemplo, cuando los venecianos descubrieron que su líder, Carmagnola, ya no estaba interesado en luchar, su miedo a perder territorio los llevó a asesinarlo en lugar de a destituirle. Del mismo modo, cuando Hierón de Siracusa quiso sustituir al ejército mercenario de su país por uno ciudadano, descuartizó a sus miembros en lugar de dejarlos marchar. Otro ejemplo similar está relacionado con Borgia, el despiadado que decapitó a su leal ministro Ramiro d'Orco. Cuando se dio cuenta de que el pueblo rechazaba sus métodos, culpó a su ministro para conservar la confianza en su liderazgo. La psicología propia de los gobernantes forma y moldea sus sistemas políticos. Maquiavelo cree que los líderes que abrazan el poder absoluto y se niegan a limitarse a la ética del cristianismo consiguen más logros que los que no lo hacen. No obstante, incluso él reconocía la importancia de ganarse el respeto. Según Maquiavelo, el nuevo príncipe puede ganarse la confianza de la gente demostrando sus cualidades en el campo de batalla. Calificó las guerras religiosas de ventajosas para conseguir la admiración del pueblo. También consideraba que el gobernante puede iniciar conflictos externos para apoyar a los dirigentes locales, obligándolos así a obedecer. Además, el análisis de los fracasos y éxitos de los líderes en distintos contextos revela 2 puntos de poder decisivos: la suerte y la personalidad. Mientras que nadie puede controlar la primera, la segunda depende a menudo de cuánto te esfuerces en desarrollar tu mentalidad. Maquiavelo podría haber triunfado si hubiera sido primer ministro de Florencia. Sin embargo, no procedía de una familia noble y tuvo la mala suerte de estar bajo el liderazgo de alguien que no supo manejar el poder que ostentaba.
Lo misterioso de la personalidad es que cada contexto requiere unas características únicas. De ahí que quien quiera conservar el poder deba ser capaz de adaptarse con rapidez a las circunstancias cambiantes, incluso en el caso del príncipe más valiente. Conclusión. Para Maquiavelo, los principios cristianos y un liderazgo político eficaz eran conceptos dispares. Un gran dirigente debe aprender a dejar de lado sus creencias religiosas en beneficio de un fin mayor. Lo que hizo vil a Maquiavelo fue justificar un medio para conseguir un fin manteniendo intacto el poder del Estado y del líder. No creía en un conjunto de valores suficiente para evaluar todo el comportamiento humano. Por ello, abogaba por juzgar las elecciones de las personas en función de sus circunstancias. Esta ideología contribuyó en gran medida al nacimiento del relativismo moral, cuando los descubrimientos científicos cobraron protagonismo y sustituyeron a la devoción religiosa. La ética maquiavélica recuperó gradualmente su importancia. Pronto, la gente comprendió que la permanencia en el poder dependía del apoyo. Cualquiera puede hacerse con el poder si dispone de poderío militar o se beneficia de alguna traición. Es más, la fuerza reside en última instancia en el pueblo, y cualquiera que sea poderoso debe priorizar sus intereses sobre los aristócratas. El pueblo debe aprender que la influencia real no es más que un mero engaño. Siempre que esté descontento con la realeza o los gobernantes, puede quitarles el poder y proclamar a quien quiera. A lo largo de los siglos, ha habido diferentes opiniones sobre El Príncipe de Maquiavelo. Mientras algunos lo consideran un documento demoníaco, otros creen que es un ejemplo para la liberación de las masas. También hay quienes se mantienen al margen, no estando ni de acuerdo ni en contra. Independientemente de la visión que cada quien tenga de la política y el poder, El Príncipe nos obliga a todos a replantearnos el liderazgo y elegir una filosofía que guíe y dé forma a nuestra imagen de líder ideal. Por último, el legado de Maquiavelo a su vez nos permite reconocer las intrincadas jugadas que un político podría intentar aplicar para manipularnos, sirviendo como un escudo para el ciudadano, volviéndolo difícil de engañar. Prueba esto. Ve La mente de un líder, basado en El Príncipe, documental en el que participan dirigentes internacionales de distintos ámbitos que debaten sobre su postura ética y su perspectiva, centrándose en los principios maquiavélicos. Busca el episodio del podcast The Pensées Cost Philosophy sobre el maquiavelismo y El Príncipe para afianzar tus nuevos conocimientos. Escucha el episodio número 66, Nicolás Maquiavelo, parte 3, El maquiavelismo en la actualidad.